Santa María la Antigua le damos la cordial bienvenida al webinar titulado El rol del especialista en recursos humanos como potenciador de talentos, en celebración al Día del Recursos Humanos. Para dar inicio vamos a empezar con el profesor Daniel Brito. Bien, tengan todos buenas noches. Sí. Seré muy breve en lo que quisiera comentar con recursos humanos, ¿no? Y es que, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Perfecto, sí. Ok. Bueno, para mí lo más importante del tema de hoy, el rol de especialista de recursos humanos, tiene una pequeña biografía, ¿no? De quién es este servidor. Simplemente lo que quiero resaltar como compromiso de recursos humanos es que nunca abandone el concepto de persona. Un recurso humano no puede ser recurso humano si no tiene claro lo que es el concepto de persona. ¿Quién es la persona que está frente de mí? Y cuando uno mira el recurso humano, tiene que preguntarte la mayor interrogante que todos los días tenemos que hacerlo. ¿Quién soy yo? Frente a esa palabra, me gustaría simplemente comentar una frase de José Carlos Ríos, un filósofo y colega, y dice, una de las claves del éxito en una persona es que sea capaz de hacer dos cosas vitales para alcanzar el bienestar, que pueda decidir por sí misma y asumir las consecuencias de esta toma de decisiones. Que cada día en ese recurso humano, el valor de la decisión no sea llevado por las emociones negativas, sino que sean por las emociones pensadas, maduradas, consensuada con la dignidad de ser persona. Ninguna decisión, ningún puesto está por encima de la dignidad de la persona. Todos, no importa el estrato social, todo, absolutamente todo, estamos llamados al respeto, al reconocimiento del otro. Y una sociedad se construye y se hace mejor con el talento humano cuando hacemos eso, el talento. Y el talento no es otra cosa que reconocer que cada uno de nosotros somos necesarios e indispensables en la construcción de la organización. Eso es lo que podía dejar como mensaje de hoy. Nunca olviden el concepto de persona y nunca olviden que quien está al frente de ti es un ser humano que padece igual que tú y que yo. ¿Ok? Que disfruten su jornada y que saquen el mayor provecho para seguir construyendo a Panamá una sociedad de conocimiento. Feliz noche para todos. Gracias, profesor. Compartimos el acceso para Carol Friedman. No se escucha, Carol. Aló, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, continúa. A continuación, nuestro siguiente expositor es el profesional y profesor José Sebastián Horna. Trabajó en la autoridad del Canal de Panamá ACP desde 1995 hasta 2011. Ha sido profesor catedrático a nivel de posgrado y maestría en la Universidad Latina de Panamá, Universidad Marítima Internacional de Panamá, Universidad Externado de Colombia y en la Universidad Santa María la Antigua. Actualmente trabaja como gerente general de la sede de Panamá de Change Americas. El profesor Horna se ha dedicado en los últimos 20 años a contribuir en la efectividad de personas y equipos, en empresas nacionales e internacionales, así como en universidades, brindando propuestas de valor, guiando su implementación y herramientas para alcanzar el logro de resultados. También cuenta con una fuerte convicción en potenciar el talento de las personas y a través de su gestión desea impactar personas en organizaciones y a nivel individual, de forma que sus vidas alcancen su máximo potencial, consiguiendo su efectividad y felicidad deseada. Concedemos el espacio al profesor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, ya tengo todo. ¿Me escuchan bien? Sí.
Sí, yo los escucho un poco bajo por alguna razón. Lo más seguro es que sea mi computadora, pero bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Yo quería iniciar diciéndoles que, bueno, el grupo el del primer cuatrimestre siento que es como masoquista porque me tuvieron 3 meses y encima me vuelven a invitar. Así que yo me siento, bueno, primero que todo muy halagado y de verdad muy contento de darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Y espero pues que este encuentro sea fructífero y beneficioso para cada uno de nosotros. Vamos a hablar pues de capital humano, vamos a hablar de especialistas en recursos humanos ahora que estamos en este momento de celebrar pues el Día del Profesional en Recursos Humanos, y quisiera pues comentar algunos aprendizajes que he obtenido, que hemos investigado y que están alineados a ese rol que debe tener el especialista en recursos humanos para realmente lograr ¿cómo diría yo? Esa aspiración de ser socio estratégico de negocio. Finalmente eso es lo que se busca, se espera y lo que aspira un profesional en recursos humanos. Mi nombre es José Sebastián Horna, soy docente universitario en la Universidad Santa María, de la cátedra de comportamiento humano en las organizaciones y también de liderazgo y gestión de cambio. Y soy gerente en una empresa aquí localmente de origen colombiano, que vemos pues temas de desarrollo organizacional, vemos cómo ayudar finalmente a que gente, procesos y tecnologías sean efectivos para el logro de resultados. Quisiera iniciar con contextualizar el momento actual. Hablaba hace poco de ser socio estratégico de recursos humanos o de la organización. Para ser socio estratégico hay que entender el entorno, y hoy día, palabra que no me gusta mencionar tanto porque siento que nos parametriza o nos contextualiza quizás de una manera un poco negativa. Estamos atravesando un momento de vida muy complejo, pero creo que es un buen punto para partir en cómo la función de recursos humanos conecta en lograr que realmente ese rol logre resultados en la organización, y para eso es importante pues dar el contexto. Tradicionalmente, en los años 80 del siglo pasado, después de la Guerra Fría, cuando pues Estados Unidos, Rusia o la Unión Soviética pues estaba en temas de hegemonía, de lograr posicionamiento, y había mucha incertidumbre en ese momento, se acuñó un término que se conoce como VUCA, que tiene que ver con cómo era el entorno en esa época. En la actualidad, ese término ha variado porque la pandemia y particularmente por los avances de la tecnología han generado un contexto diferente al que se tenía en 1980. Por eso en el 2020 hablamos de BANI. BANI, sin entrar en VUCA porque pues ya no es el que está vigente, BANI significa que vivimos en un mundo frágil, con ansiedad, no lineal e incomprensible. ¿Por qué esto es importante? Porque el contexto hace que la gestión humana tenga sentido. Sin el contexto no tendría sentido gestionar a las personas en la organización, y los especialistas en capital humano no le pueden dar la espalda a esa realidad. Muchas veces, no siempre, ocurre que el especialista en esta función hace lo que pues su corazón le dice, lo que las tendencias dicen, lo que la competencia hace, pero no necesariamente está alineado a las necesidades de negocio. Primer punto para ser realmente un socio estratégico y lograr un rol impactante en la gestión como especialista en gestión humana es conectar con esta realidad. Entonces la situación actual está brindando una gran oportunidad, no solo para apoyar, sino para lograr hacer la diferencia en nuestras organizaciones del especialista en gestión humana. BANI, cuando hablamos de BANI, nos dice que para poder enfrentarlo, gestionarlo, atravesarlo, para poder estar en paz con esa situación que estamos viviendo, hay diferentes acciones que tomar. Y por ahí va a ir la presentación. Cómo el rol del especialista en gestión humana conecta con las necesidades que un mundo BANI nos están generando en nuestras organizaciones y en nuestro entorno. Entonces, cuando hablamos de que hay fragilidad, porque el mundo no sabemos realmente los cambios que pudieran venir, hay que generar capacidad y resiliencia en las organizaciones.
Cuando decimos que hay ansiedad, esa no se va a eliminar, va a seguir existiendo. De hecho, escuché a una persona decir, el que es ansioso va a seguir siendo ansioso toda su vida. Lo importante es gestionar esa ansiedad adecuadamente. Empatía y confianza y atención plena son acciones que pueden ayudar a gestionar adecuadamente la ansiedad y aliviarla. La no linealidad, es decir, que A más B no da una línea recta en movimiento, sino que pueden pasar muchas otras cosas y no sabemos el resultado final, necesita una visión sistemática y adaptabilidad. Y lo incomprensible demanda transparencia, intuición y trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el especialista en recursos humanos debe apoyar a la organización brindando lo que mitiga Bani o lo que mitiga la situación actual. Esto lo estoy diciendo hoy, 2 de junio del 21. Dentro de 5 años esto puede cambiar y lo importante es estar conscientes que el especialista en recursos humanos debe actualizarse y estar de la mano con ese entorno que es el que está impactando a nuestras organizaciones. Y vamos a ver cómo lo hace, trabajando cada uno de estos aspectos que se identifican. Primero, antes de iniciar, es importante entender lo que las organizaciones requieren en este momento. Y cuando hablamos de afuera, nos estamos refiriendo a lo que está ocurriendo fuera de nuestras organizaciones, fuera de donde está el especialista de recursos humanos. El entorno está cambiando. Quien era exitoso no sabemos si va a seguir siéndolo. Hay empresas que ya ni sabemos si están o no están porque no sabemos si han cerrado. No solo en Panamá, a nivel mundial. Entonces, el entorno está literalmente fluctuando y la economía está siendo afectada directamente. Y el cliente está también siendo impactado. La razón por la cual existe la organización, que al final son los proveedores, los clientes, etcétera, están siendo afectados notablemente por todo aquello que está ocurriendo. ¿Qué debe ocurrir en la organización? Debemos proteger a los colaboradores. Al final, una organización que sobrevive la crisis sin colaboradores no logra después subsistir. Estabilización de la cadena de suministro. ¿Qué requerimos para seguir dando productos y servicios con la calidad esperada? Es importante que eso también esté cubierto. Haya compromisos con los clientes, es decir, cumplir la palabra que a pesar de la situación dijimos que íbamos a lograr, entonces cumplirla. Y el estrés financiero, cómo lograr que las organizaciones sean financieramente sanas. Dentro de la organización hay 3 grandes grupos: los líderes, los equipos y las personas. Los líderes tienen como tarea liderarse. Ellos tienen que constantemente hacer una autogestión para liderarse a sí mismos, pero a su vez deben liderar a otros, deben liderar a los equipos y a las personas para que finalmente la organización enfrente los desafíos externos y sea sostenible. El especialista en recursos humanos tiene una gran oportunidad y este primer alto es importante aclarar. El especialista no es el que va a llegar donde las personas, o no debe, por proporciones guardadas, podrá hacerlo en alguna ocasión, pero lo que debe hacer es potenciar el trabajo de los líderes para que ellos a su vez cuenten con las herramientas adecuadas para poder liderar a sus equipos, a las personas en la organización, el entorno, los clientes y autoliderarse. Entonces, el especialista en gestión humana, y uso gestión humana, especialista en recursos humanos como sinónimo, debe estar constantemente brindando el apoyo a su cliente interno principal, que son los líderes que finalmente lideran equipos. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a proporciones guardadas, cuál es el rol de ese especialista. E hice la aclaración porque alguien pudiera pensar, no es que el especialista tiene que ir al detalle de desempeño del colaborador para mejorar. No, eso lo debe hacer el líder del área. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras organizacionales están diseñadas para que los líderes respondan por su equipo de trabajo. Gran error hemos cometido cuando nos saltamos al líder, solucionamos y el líder no desarrolla esas habilidades. En pocas palabras, debemos empoderar y desarrollar al líder para que haga ese trabajo. Entonces vamos a ir paso a paso para ir decantando qué podemos hacer desde recursos humanos para enfrentar Bani y por consiguiente el momento que estamos viviendo en la actualidad. Desde el punto de vista de fragilidad, hablamos de capacidad y resiliencia. Vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero, estamos viviendo un momento donde las emociones de las personas están fluctuando de una manera
considerable. Por ello, debemos generar el espacio sano, el espacio adecuado que ayude a que la organización cuente con las condiciones para que sus personas, sus colaboradores, sus equipos y sus líderes den el desempeño apropiado. Las emociones las van a sentir las personas, pero está comprobado que la cultura y los aspectos los aspectos culturales de la organización pueden tener una alta influencia. El trato con el líder, por ejemplo, un líder que cuenta con las herramientas de entender a su equipo y trabajar efectivamente con él, aumenta la probabilidad de generar ese ambiente. Entonces, debemos enfocarnos entonces en acciones que ayuden a generar ese ambiente. Y dentro de la situación que pueda vivir cada persona, porque las condiciones no son iguales. Iba a mencionar al inicio el tema de los trabajos remotos, trabajo presencial y los modelos híbridos que también se están dando parte y parte, 3 días allá, 2 días acá, dependiendo si es un servicio lo que se brinda, son funciones de back office o son operativas. Hay acciones específicas de acuerdo a la situación y como vamos a ver más adelante, una de las alternativas es medir constantemente cuál es ese ambiente en el ámbito laboral. De manera tal que el especialista en recursos humanos no vea un resultado meses después, sino que vaya de la mano sintiendo y evidenciando qué requieren las personas para entonces apoyarlos en correspondencia a eso que están requiriendo. Cuando están muy motivados, cuando están muy enfocados, motivar a que el trabajo se dé, tener los recursos para poder ser productivo. Pero cuando el ambiente se caldea, se pone tenso, gestionarlo para bajar las emociones negativas que generan un ambiente improductivo. Entonces, este primer punto, cuando hablamos de fragilidad y desarrollar capacidad y resiliencia, hay diferentes acciones puntuales que puede hacer el especialista en recursos humanos. Primero, brindar herramientas para que los líderes generen ambientes sanos y productivos. Por ejemplo, los recursos requeridos, la cantidad de personas, las habilidades y competencias que requiere la persona para hacer su trabajo, las herramientas de trabajo, las relaciones adecuadas que deben existir entre las partes para que ese trabajo se dé adecuadamente. Una gran habilidad que tiene el especialista en recursos humanos, que no tienen necesariamente todos los gerentes funcionales, y discúlpenme aquellos gerentes funcionales que estén aquí, es que usualmente la parte de empatía, de sensibilidad, de entender, conversar e involucrarse con el colaborador, usualmente recursos humanos la tiene un poquito más alta. Ojo, también hay gerentes que sí la tienen, a veces hasta más que recursos humanos. Pero en general, recursos humanos puede apoyar directamente en esta área. Segundo, hoy por hoy, de verdad que aunque parezca sencillo o tal vez suave, por como diríamos hablando de competencias, desarrollar habilidades de inteligencia emocional. Autogestión, tener la capacidad de enfrentar situaciones difíciles y poder manejar nuestras emociones para ser efectivo en el manejo y la gestión de esas situaciones. Eso se desarrolla, eso se aprende. Desde la neurociencia tenemos toda la capacidad de poco a poco desarrollar esas habilidades. Y tercero, implementar programas de bienestar y desarrollo, formación. Todos estos programas que generan un mejor ambiente de trabajo, que pueden ayudar a que la persona se sienta valorada, considerada y apoyada en la organización, son bien recibidos. Con mucha precaución. Todo eso cuesta. Y hay que saber qué y cuándo hacer para que realmente sea rentable y efectivo. Esos dos parámetros no se pueden olvidar. Y por otro lado, lo que se requiere para desarrollar las habilidades, tanto de liderazgo como individuales. Segundo punto, ansiedad. Esta es la gran temida amenaza de nuestra época. Vivimos en constante ansiedad. Los reto a que alguien me diga qué va a pasar mañana. Creo que nadie a nivel mundial pudiera tener esa respuesta. Eso genera ansiedad, porque anteriormente tampoco sabíamos qué iba a pasar mañana, pero podíamos tener una buena corazonada según lo que había pasado ayer o lo que está pasando hoy. Entonces, tener empatía, confianza y atención plena es sumamente importante. Esa conexión entre el especialista de recursos humanos, entre el líder y entre los colaboradores es sumamente importante. ¿Cómo lo hacemos? Definiendo roles
que realmente reflejen la realidad del negocio. Olvídense de marzo hacia atrás del año pasado. Como se hacía el negocio anteriormente, ha sido modificado. Eso lo sabemos, lo estamos viviendo. Algunas cosas prevalecen, otras deben y han sido modificadas. Pero nadie probablemente esté trabajando en, por ejemplo, definir roles, procesos, perfiles para adecuar a la persona al cargo que está haciendo y poder realmente parametrizar lo que la persona requiere o lo que el equipo requiere para lograr una tarea. Hoy puede ser que a pesar, y eso siempre ha sido una gran debilidad de la tecnología, porque hemos automatizado, requerimos menos personas. Hoy por hoy eso hay que verlo con lupa, porque pudiera ser que requieres menos personas, pero con competencias diferentes a las que tienes. Entonces no es cantidad, es calidad de capital humano, que tenga ciertas competencias. Redefinir esos roles es parte de lo que hay que hacer. Desde la empatía, entender las condiciones de cada persona. Si estamos presenciales, si estamos virtuales, si estamos en ambientes híbridos, la realidad de cada persona es totalmente diferente. El estar en casa con un familiar que esté padeciendo una enfermedad, que esté desempleado y hay alguna condición particular en ese hogar, hace que la persona esté atravesando un momento que le impacta en su desempeño. Entonces, tener en cuenta esa sensibilidad genera que el trabajador sienta que se preocupan por mí, que realmente soy importante para la organización. Y eso lo que hace es que la persona realmente eleve su concentración hacia mejorar o hacer lo que debe hacer de manera lo más efectiva posible. Pero en muchos casos hay que brindar ayuda o escuchar. Y por último, el flujo de trabajo ya no es tan evidente. Yo siempre uso un ejemplo extremadamente sencillo, pero en aquellas oficinas donde había una recepcionista o había un área de entrega y recibo de documentos, si esa persona ya no está porque no estamos físicamente en la empresa, ahí hay un flujo de trabajo que parece muy básico, pero que puede entorpecer totalmente. Imagínense el pedido que llega en papel y no es entregado al área que lo debe producir. Se forma una pérdida en la organización. Ya no es tan evidente, hay que estar revisitando y rompiendo muchas creencias anteriores, siendo mucho más ágiles en buscar los procesos que den la efectividad requerida y que sea oportuna para este momento. Entonces, trabajar la empatía, la confianza y la atención plena se logra de diferentes maneras, apoyando a los líderes en la redefinición de flujos de procesos, con eso implícitamente cantidad, calidad de personas. Cuando digo calidad son las competencias que se requieren para los nuevos roles en un área operativa, en un área de back office. Se requiere entender qué capacidades requiere y con la tecnología están en alta demanda personas que tengan esas competencias. Entonces redefinirlo, ayudarlo a redefinir es sumamente importante. Comunicar el estado actual de la nueva organización. Le hace como nueva organización todo aquello que ya no es igual a antes de marzo de 2020 y que ha ocurrido o ha tenido que pasar para adecuarnos a la realidad actual, para sobrevivir y para seguir creciendo y siendo exitosos. Y es importante entonces mantener visibilidad de lo importante, de lo relevante. Hay mucha información, así como vemos noticias falsas en lo externo, en las redes sociales, en la televisión, y hay demasiada información a veces totalmente inútil, pues dentro de las organizaciones también lo hay. Recursos Humanos tiene una gran oportunidad de trabajar de la mano con el área de comunicación, con el área corporativa, para lograr una comunicación interna y externa efectiva. Es hacer su trabajo regularmente, reclutar, capacitar, relaciones laborales, las funciones tradicionales del cargo en capital humano, pero hacerlo interconectado de manera más efectiva con otros actores dentro de la organización. Identificar necesidades reales de personas y equipos para transitar el momento. Eso genera confianza, eso genera empatía y eso logra que las personas no deban estar preocupados por todo aquello que los distrae y genera atención plena para enfocarse en lo que se espera que hagan en sus empleos. El tercero es la no linealidad. Para eso se necesita visión sistemática y adaptabilidad. Lo primero es un concepto que siempre menciono en las clases y que aprendí hace muchos años con el doctor Stephen Covey. Él siempre habla de que la brújula va primero que el reloj. ¿Qué significa eso?
La brújula nos da la dirección. El reloj nos apura porque hay que llegar a cierta hora, en cierto tiempo, en cierto momento. Pero muchas veces por querer llegar a la hora, vamos en la dirección equivocada. Es muy importante en este momento que para lograr realmente visibilidad, alineamiento, las organizaciones estén plenamente seguras de hacia dónde quieren ir. ¿Qué deben hacer para realmente ser sostenibles en el tiempo y en un momento tan complejo como el que estamos viviendo? Para eso se recomienda resultados de negocio medidos a través de indicadores claves de negocio. ¿Qué implica esto? No necesariamente el especialista en recursos humanos los va a diseñar, pero usualmente tiene la habilidad de facilitación, de clarificación y de metodologías que pueden ayudar. Por ejemplo, el agilismo es una de ellas, que puede ayudar a identificar indicadores que permitan procesos más efectivos. Y usualmente gestión de talento puede capacitar o desarrollar trainer o talento interno para formar otras personas en la organización que los ayude a diseñarlos. Y eso es una manera, y a través de también de las herramientas tecnológicas que hoy día está manejando el especialista en recursos humanos, se pudiera dar seguimiento. Esto pues es un infortunio porque probablemente les voy a dar más hambre de la que ya tal vez tengan, pero la utilizamos como para demostrar algo. Cuando queremos hacer una pizza bien sabrosa, una pizza que realmente apetezca, es importante que los ingredientes correctos estén en las cantidades adecuadas para formar el espectáculo que tenemos enfrente. Una vez eso ocurre, y solo ocurre cuando las personas en la organización contribuyen de una manera clara, dirigida, enfocada y efectiva de dar ese aporte para el cual o por el cual están en la organización. Si estás en la organización debe ser por algo y para algo. Y ese algo debe ser lograr tu contribución efectiva. Muchas veces, y hoy día con mayor razón, debemos despejar camino para ayudar a los colaboradores a dar ese aporte que se requiere de ellos. Y el especialista en recursos humanos puede, generando ambientes adecuados, reconocimiento y diferentes actividades, ayudar a que las personas y por consiguiente los líderes logren los resultados que su equipo debe alcanzar. Otro punto que es muy importante, y estoy seguro que ustedes, yo no me metí en esta serie mucho, pero usualmente mucho, sobre todo los jóvenes, les gustó mucho. A mí particularmente no me conecté con La Casa de Papel. Pero bueno, en ese momento se hablaba de esas mascaritas y ahora resulta que sí tenemos otras mascaritas diferentes. Otro aspecto que es importante para generar empatía, para generar esa visibilidad y alineamiento, es traspasar las barreras que hoy día la tecnología y el distanciamiento están generando en los equipos de trabajo. Nos unen mucho, pero a la vez nos separan mucho también. Es paradójico tal vez, pero es muy real lo que está ocurriendo. ¿Cómo lograr que las personas conozcan lo que están sintiendo, pensando? Usualmente el especialista en recursos humanos tiene muchas herramientas para lograr esto. Y eso se debe específicamente a que la inteligencia social está siendo afectada hoy día por la manera en que estamos coexistiendo, sobrellevando esta realidad. Entonces, ahí el especialista en recursos humanos tiene un rol fundamental. Entonces, para lograr gestionar esa no linealidad, ¿qué podemos hacer para esa visión sistémica y tener la adaptabilidad o la adaptación adecuada? Ayudar a generar metas claras, bien alineadas y medibles y realistas. Las metas que tradicionalmente se hacían subiéndole un incremento que las del año pasado, hay que revisarlas con cuidado, y a pesar de que a veces existe el apetito en los líderes de hacer esto y de los gerentes generales, hay que tener precaución porque el entorno ha cambiado. Sin bajar el estímulo de subir la vara, debemos ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. Por otro lado, clarificar resultados esperados por medio de sistemas adecuados tanto de evaluación y medición. Ahí abro un paréntesis. Hay una tendencia de algunos especialistas en recursos humanos de querer medir todo y conectar mucho el desempeño de la organización con bonos, con reconocimientos. Y ese modelo hay que verle, ya se tenía que ver con mucho cuidado antes de la pandemia. Estamos hablando de los años 2005, 2090 y algo. O sea, ya está obsoleto desde hace mucho tiempo,
pero no ha habido un reemplazo que genere las bondades que los sistemas de evaluación actuales tienen. Entonces, tener mucho cuidado a desmotivar y desviar la atención de las personas con sistemas obsoletos e irreales. Es muy importante clarificar, y el especialista en recursos humanos tiene la posibilidad de conectar con los gerentes y ayudarlos a que revisiten cómo es la mejor manera de medir. A veces simplemente asistiendo al trabajo y haciendo algunas tareas es un buen indicador de que las personas están avanzando y reincorporándose adecuadamente en sus organizaciones. Proporciones guardadas, pero hay que entender todo lo anterior y el momento que estamos viviendo particularmente. Evidentemente, si se extiende eso mucho, hay que tomar otras medidas, pero hasta ese nivel de detalle me parece que debemos revisitar estos sistemas. Y finalmente, asegurar que todos contribuyan por medio de seguimientos, rendición de cuentas y comunicación efectiva. Ser parte de esa gran pizza que les mostré implica que lo que no es evidente se busca para saber si se hizo visible o se hizo presente. Porque muchas veces podemos tener la albahaca, pero tenemos el hongo debajo. Y ese hongo representa la contribución de una persona que tal vez no tiene la visibilidad adecuada o que probablemente no sabe cómo llegar a que tenga esa visibilidad. Hay que ayudar a que todos realmente se sientan parte de la pizza. Y vuelta con el ejemplo para que tengamos más hambre. Pero básicamente es incorporar a todos en ser parte de los resultados de la organización. Y por último, y lograr entonces que haya ay caramba, se me fue la presentación. Permítame un segundo. Que haya que lo incomprensible se pueda comprender. Es importante algunos elementos. Transparencia, que siempre ha debido existir, ojo, no es ahora que hay que hacerlo, pero hoy por hoy se hace cada día más importante, porque hay mucho escepticismo, mucha inseguridad, mucha incertidumbre, más que inseguridad, y mucho ambiente nublado que no nos permite realmente saber cómo estamos y hacia qué dirección vamos. Entonces, lograr transparencia, lograr intuición y lograr un trabajo colaborativo ayuda a que lo que es incomprensible se haga más comprensible. ¿Y cómo hacemos eso? Midiendo, pero de tiempo real, no dentro de 2 meses hago una encuesta de cultura, de clima, y dentro de 7 meses tomo acciones. Hoy por hoy necesitamos sistemas automatizados, sistemas digitales que midan hoy lo que está pasando hoy y hoy logremos hacer o tomar acciones sobre eso que pasó hoy. De nada nos sirve un colaborador improductivo hoy y darle solución dentro de 3 semanas. ¿Saben por qué? Porque ese colaborador va a seguir improductivo en 3 semanas y eso se va a ver reflejado en los resultados un mes después. Por otro lado, también podemos tener trabajadores desconectados porque no han sido incorporados al día a día de la organización, por las razones que sean, personales, profesionales, país, entorno, la que sea. Y debemos procurar, y el área de recursos humanos tiene esa posibilidad, lograr compromiso y reconocer. Hoy por hoy, para lograr lealtad, está comprobado que las personas somos parte o nos sentimos parte cuando realmente sentimos que nuestra contribución es valorada, identificada y reconocida. Eso genera compromiso. Y hay modelos excelentes. Yo sugeriría que después de la pandemia hagamos documentales de empresas exitosas que tienen trabajadores que se pusieron la camisa y nunca se la quitaron y que dieron el todo por la organización. Y la organización muy atinadamente también retribuyó ese compromiso. Los empleados necesitan sentirse parte del todo y ser importantes, sentirse importantes. Otro aspecto que es importante que el especialista en recursos humanos tenga una voz, sin ser de tecnología, sin ser de proyectos, sin ser de digitalización, es identificar aquellas herramientas colaborativas de productividad que realmente encajen con la cultura de la organización. La cultura implica la forma en que hacemos las cosas, la idiosincrasia, la manera de tomar decisiones, el conocimiento generalizado, los rituales de la organización. Para ello, entonces, es importante
que recursos humanos le dé la mano o esté de la mano con el área de tecnología que usualmente las implementa para poder realmente ser efectivo y no saturar la organización con herramientas buenas, pero no efectivas ni necesarias en un momento determinado, lo que genera finalmente estrés e improductividad. A pesar de la distancia, generar espacios de conectividad. Yo esto lo pongo en las clases, me enamoré de esta filmina, principalmente la segunda, no el de la fiesta, porque eso evidentemente lo que nos está diciendo es genera ambientes que es sumamente importante y muy bueno. El segundo te está diciendo que a pesar de la distancia podemos estar cercanos. Y ese es el gran mensaje que manda o por lo menos a mí me manda esa imagen. A pesar de la distancia, conéctate o mantente conectado con las personas. Finalmente, las personas somos las que vamos a sacar hacia adelante a nuestras organizaciones. Y las personas necesitamos el contacto humano. Por eso es tan importante, con o sin tecnología o distancia, presencialidad o como estemos, mantener ese contacto. ¿De qué manera aporta entonces el especialista en recursos humanos a esa meta o a ese objetivo? Primero, realizar mediciones en tiempo real. Real es importantísimo el término, tanto de clima como palancas culturales. Cuando una se está alejando, hay dos opciones. Puede que ese alejamiento se deba a que las condiciones cambiaron y hay que revisitar el sistema de cultura de la organización, pero puede también que se aleja porque estamos realmente alejándonos de aquello que se requiere para nuestra cultura. Tomar acciones inmediatas, efectivas y oportunas hace una gran diferencia. Por otro lado, diseñar programas de reconocimiento e incentivos que generen no solo compromiso, sino lealtad de los colaboradores. Y aquí yo también haría otro gran alto. Pienso que las organizaciones, por lo menos aquí en Panamá, en los últimos años, dieron grandes avances en incorporar incentivos, reconocimientos mucho más efectivos. Ahora se habla de menús hechos a la medida del trabajador. Por consiguiente, hay mayor probabilidad de que lo ofrecido sea lo requerido y por consiguiente mayor éxito. Sin embargo, hay que también ver el entorno completo, los recursos financieros, el momento de la persona, y puede ser que ya los reconocimientos tradicionales o los incentivos tradicionales deban modificarse. Hay que indagar un poco más qué es lo que hoy día haría mejor provecho para el colaborador. No rompe la teoría anterior porque al final son hechos a la medida, diseñados, y siempre constantemente lleva implícito el hecho de revisitarlos. Pero nuevamente hacerlo en este momento con mayor cercanía para ser mucho más efectivos. Y por último, dentro de este aspecto de Bani, brindar herramientas colaborativas óptimas que apoyen los procesos y generen una interconexión efectiva. Hay dos opciones. Si es parte del equipo, los de recursos humanos, ser parte y voz y voto. Pero si no son partes, asegurar entonces que contemos con las competencias adecuadas para utilizarlo adecuadamente. Porque menor favor le hacemos a la organización implementando la tecnología de punta sin tener a las personas con las capacidades para utilizar la tecnología de punta. Usualmente, capital humano tiene mucha posibilidad por el medio de los procesos de formación, de desarrollo, de e-learning, etcétera, que utiliza para lograr ese aprendizaje y ese desarrollo. Ya para finalizar, me gustaría decir que la base realmente de que esto se pueda realmente realizar correctamente, la base, el cimiento, la raíz del éxito del especialista en recursos humanos es finalmente generar una confianza tanto en la organización como en los colaboradores. Confianza para que sintamos que las cosas se van a solucionar. Confianza para que sintamos que podemos seguir avanzando. Confianza para que el ambiente de trabajo sea el óptimo para que demos el mejor desempeño. Pero para que eso se dé, es sumamente importante que ese especialista esté alineado a la estrategia. Es decir, que entienda el entorno y que logre alinear, y miren que está subrayado, las necesidades de los equipos para que ellos a su vez logren la ejecución de la estrategia. Subrayé dos palabras, necesidades, no es deseos, modas, tendencias, favoritismos, no.
¿Qué necesita un equipo realmente? Un equipo comercial, un equipo operativo, un equipo de producción, un equipo técnico, para lograr que lo que vaya a hacer al ejecutarlo impacte en la estrategia. Porque finalmente las organizaciones están para lograr ese norte, para lograr esos resultados. Y sí, y solamente si el especialista conecta, alinea y gestiona lo adecuado para apoyar a los miembros de la organización, vamos a tener resultados favorables. Buenas noches, mi nombre es José Sebastián Horna y pues quedaría atento por si hay alguna pregunta o algún comentario pues que quieran pues realizar. Buenas noches, abrimos el espacio para preguntas. Cualquier persona que tenga una pregunta puede mandarla al chat. Y por mientras, profesor, aquí tenemos un par de preguntas. La primera sería, ¿le parece que trabajar desde casa es un ambiente sano y productivo? ¿Es un qué, perdón, Carol? Ambiente sano y productivo. Va a depender de muchos factores. Va a depender, ahí estás hablando entonces de dos entornos. Estás hablando del entorno organizacional y del entorno personal. Si en el entorno organizacional no se han revisado los flujos, no se ha brindado las herramientas requeridas, no tienes del otro lado la contraparte, ya sea en la empresa o en los lugares donde se encuentren tus colaboradores, clientes, etcétera, los recursos adecuados, así como tampoco en tu casa, en tu área de trabajo, los cuentas con ellos, puede convertirse en un lugar complejo para trabajar. Por otro lado, el romper rutinas es sumamente importante y está pasando que al estar en casa y no salir, no estamos rompiendo la rutina. Habrá quienes digan, oye, extraño el tráfico de hora y media porque por lo menos me movilizaba. Hay unos que dicen, gracias a Dios ya no tengo ese tráfico. Entonces va a depender mucho de la realidad de cada persona y de la capacidad de enfrentar y gestionar esa realidad como algo nuevo. Mira que ahí estamos hablando de la autogestión, estamos hablando de que no hay ambientes buenos ni malos. Es más bien la capacidad de cada individuo de gestionar adecuadamente esa circunstancia y ser efectivo para continuar y ser productivo en lo que haya que hacer. Hay personas que viven en ambientes muy complejos, hay niños, que los niños no es que sean complejos, pero pues distraen, hay temas de internet, pero se sienten felices porque están cerca de sus hijos. Entonces, hay usualmente una situación tal vez no perfecta, pero sí un beneficio o algo que esa persona, al considerarlo y al incorporarlo, puede que se sienta mejor. Antes vivíamos o trabajábamos en empresas de última, o sea, podía ser la empresa y decíamos que no estábamos felices. Así que el entorno no es lo que te va a dar la felicidad ni la productividad. Es como tú gestionas esa realidad y cómo la enfrentas de manera adecuada. Muchas gracias, profesor. Aquí voy a empezar a leer el chat. Cuando menciona transparencia, ¿es en cuanto a la comunicación interna o sobre la información que se maneja dentro de la misma? Mira, la transparencia en la comunicación hoy por hoy es importante dentro y fuera de la organización. Siempre lo ha sido. Ojo, tradicionalmente, casualmente, en los años 80 del siglo pasado, la información era poder. Lo que yo hacía dentro de mi organización es mejor que nadie lo supiera, porque solo yo lo estaba haciendo y no quería sobre todo que la competencia lo supiera. Hoy por hoy, el diferenciador no está ni siquiera en la estrategia, porque las herramientas y la forma de ejecutar la estrategia puede copiarse muy fácilmente. Lo que hace la diferencia es el liderazgo y la conexión, la cultura que se logra realizar, construir dentro de una organización que nos diferencia los unos de los otros. Hay empresas con muchos recursos que ante esta situación quebraron porque las personas no estuvieron de acuerdo, no se sentían con ganas de colaborar en la organización. No vieron la retribución del esfuerzo versus el beneficio o la recompensa. Mientras otras, tal vez no con los mismos recursos, pero con una cultura muy fuerte, muy pegada a la organización, hicieron y están haciendo y están sobreviviendo. Entonces, transparencia implica comunicar oportunamente a tu grupo de interés, ya sea interno o externo, lo que es relevante para ese grupo de interés, para que realmente
podamos realmente colaborar. La tendencia a nivel mundial es la colaboración, pero lastimosamente hay muchas interpretaciones de lo que es y lo que representa. El día que humanamente logremos ascender o crecer para colaborar con efectividad, sin egoísmo, sin prejuicios, sin ocultar la información, vamos a ver resultados interesantes en nuestras organizaciones. Muchas gracias, profesor. Kenneth Aguilar pregunta, ¿cuáles serían las mejores formas de incentivar a los trabajadores? Nuevamente depende porque cada colaborador tiene necesidades diferentes. Por un lado, y por otro lado, las empresas tienen recursos y habilidades diferentes para poder incentivar a los colaboradores. Por ejemplo, puede pasar que en una empresa de retail, una manera de incentivar a los trabajadores es brindándole beneficios de sus productos, lo cual puede ser bueno para un grupo, pero puede no ser tan bueno para otro que tal vez no necesite esos productos. Entonces, pero la realidad es que más allá de brindar algo para incentivar, es importante generar la valoración y el agradecimiento, aunque suena utópico decirlo así o muy etéreo, pero es básicamente valorar lo que se tiene y cómo se recibe. Por ejemplo, el trato de un líder a un colaborador puede ser mucho más reconfortante que dinero en efectivo. Sé que dirán, no, yo quiero el dinero y que me trate bien, pero si te trata mal y te da dinero, puede que tú al final te vayas de la organización con dinero, pero descontento. Entonces es un arte, es una mezcla entre lo que necesita el colaborador, lo que puede dar la organización, y es como en las familias, a veces se puede dar y a veces no se puede dar. El error es acostumbrar a las personas a que siempre se les va a dar algo, porque ahí el incentivo pierde validez. El día que no se puede dar, me doy la espalda y me voy. No genera esta cultura. Por eso va a depender mucho de las circunstancias y de también desarrollar la valoración y el agradecimiento en los colaboradores para que pues también se sientan parte de la organización. Gracias, profesor. Brigitte de Book pregunta, ¿cómo se puede facilitar que el especialista de recursos humanos gestione adecuadamente la estrategia empresarial desde su área para toda la organización? Miren, ese es un tema muy complejo porque les voy a decir algo desde mi punto de vista. Tradicionalmente, y va a depender mucho de la habilidad del gestor de recursos humanos en saber posicionarse. Una gran idea equivocada que a veces tenemos en recursos humanos es que el comercial es el que vende. Bueno, recursos humanos también tiene que ser comercial, recursos humanos también tiene que saber venderse. La credibilidad y la necesidad de algo se da cuando realmente ese algo nos lo provee un equipo, en este caso capital humano. Usualmente lo que ha ocurrido en muchas organizaciones es que capital humano no ha tenido la capacidad de demostrarle a la organización que puede aportar algo que solo ellos pueden dar. Entonces, contestando la pregunta, la manera de ganarse ese espacio es encontrando ese algo que hace falta en la organización y dándolo de una manera competitiva, única y efectiva. Y ojo, tengo que reconocer, aprovechando el evento, esta pandemia le dio una oportunidad que muchos gerentes y especialistas en recursos humanos supieron aprovechar, porque ahí se notó mucho el sentimiento, realmente la vocación de la persona en recursos humanos por la organización y por las personas. Yo conozco empresas, recientemente estuve en una reunión y la gerente de recursos humanos, el jefe, le mencionó, es que nunca se fue, siempre estuvo presente, no había manera de hacerla quedar en casa. Esa era una persona tan comprometida que ayudó a que esa organización siguiera, una empresa productora de retail, que ahí es donde se nota que se supieron, y no de mala manera, se supieron apalancar de la situación para publicitarse y dar a conocer el valor que aportan en la organización. Hasta que no se logre evidenciar ese aporte, difícilmente va a tener ese posicionamiento estratégico. Pero han habido avances interesantes y yo creo que pues requieren reconocimiento. Gracias, profesor. El profesor Emanuel Pérez pregunta,
¿qué impacto tendrá la automatización en los recursos humanos? Bueno, yo diría que en todas las áreas de la organización están teniendo un impacto. Y creo que en todas las, voy a hacer una respuesta o dar una respuesta genérica que después podemos aterrizar en gestión humana. Yo creo que en cualquier área que no nos actualicemos, podemos quedar obsoletos o en desventaja frente a la automatización. Dicho lo anterior, eso implica que recursos humanos pudiera quedar obsoleto o en desventaja frente a la automatización. Cualquier área, incluida recursos humanos, requiere entonces transformar nuestras competencias en aprovechar esa automatización para lograr resultados de manera más efectiva, según lo que la automatización promete que va a dar. Y eso requiere cambios de mentalidad. Eso lo que conlleva es que desde recursos humanos ayudar a concientizar a las personas en la organización a que debemos atravesar ese cambio de mentalidad, de mindset, pero desde recursos humanos estar consciente de que hay que hacerlo. Y eso implica desaprender, eso implica romper hábitos que tradicionalmente nos dieron éxito, eso implica aprender cosas nuevas, implica soltar cosas que a los humanos no nos gusta para agarrar cosas nuevas que nos pueden dar resultados diferentes. Y gran incertidumbre porque no sabemos todavía cuál va a ser el desenlace. Pero como en todas las áreas, cuestión de actualizarse, mantenerse optimista. Yo no preveo que la tecnología nos va a desplazar. El ser humano tiene características únicas, implícitas, como por ejemplo la empatía, como por ejemplo la toma de decisiones, como por ejemplo la intuición, que las máquinas no han podido y no creo que logren copiar. Entonces, actualizarse, mantenerse a la deriva y perder ese miedo de que la tecnología es mala. La tecnología brinda muchas ventajas. Prueba de ello, estamos conectados a través de algo llamado tecnología o llamado Zoom, que nos mantiene en contacto a 158 personas aproximadamente en esta sesión. Así que no es tan mala como diríamos. Gracias, profesor. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Aquí la doctora Mari Carmen Soto pregunta, ¿considera que hoy en día, en el escenario actual, el especialista de recursos humanos debe robustecer sus competencias blandas y técnicas, cuidando sobre todo el equilibrio psicoemocional? ¿Puedes ayudarme un poco? Porque no, es que te escucho bajito, bajito. Si te pegas el micrófono también. ¿Vale? Pregunta, ¿considera que hoy en día, en el escenario actual, el especialista de recursos humanos debe robustecer sus competencias blandas y técnicas, cuidando sobre todo el equilibrio psicoemocional? Bueno, sí, eso creo que siempre debe hacerlo y algo que mencionas ahí es bien interesante que quiero rescatar. Las competencias blandas, el especialista de recursos humanos debe fortalecerlas, pero también debe ayudar a que los líderes las desarrollen o las fortalezcan, porque no se trata de que recursos humanos sea imprescindible en las áreas donde hay líderes que deberían gestionar sus áreas. Hay que ayudar también a que esas áreas desarrollen esas habilidades. Entonces ahí estamos hablando de influir en el desarrollo de habilidades blandas en las áreas técnicas, pero eso no es gratis, eso también conlleva un requisito, que el especialista en recursos humanos también fortalezca las habilidades duras de las áreas operativas. ¿Qué quiere decir esto? Que recursos humanos tiene que estar más conectado con lo medular del negocio. Ah, no es que yo no sé fabricar quesos. Ah, no es que yo no sé nada de transacciones financieras. Eso lo hacen los especialistas, el área operativa. Bueno, recursos humanos tiene también que desarrollar esas habilidades. Y como en todo, ya el tema ¿cómo fue que dijiste? Psicomotor, psicoemocional, y eso suena como a psicología. Yo no soy psicólogo, soy un psicólogo frustrado, pero me encanta la psicología. Eso lo debemos desarrollar y es a lo que me refería con la autogestión. Todo profesional, todo estudiante, todo individuo debe constantemente estar desarrollando esas habilidades de autogestión, porque la capacidad de enfrentar las situaciones con resiliencia, con optimismo, con la actitud adecuada, debe venir más de adentro que de afuera. Y estamos en un mundo muy plagado de que lo de afuera es lo que impacta lo de adentro y por consiguiente así es como estamos, así es como nos sentimos. Así que yo diría que eso es transversal en cualquier área que tenga personas y que es importante que gestión humana también aprenda habilidades que son del área operativa, como brindarle desarrollo a las áreas blandas de los otros líderes en la organización.
Gracias, profesor. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos llegar a generar un cambio positivo en el ambiente laboral cuando percibimos acoso o workplace bullying por parte de terceros? Dicho de otra forma, ¿cómo hacer ver el workplace bullying sin comprometer tu posición laboral? Mira, los expertos hablan de que el que bulea es una persona que ha sufrido bullying. Entonces, cuando una persona, y de manera muy general también sin entrar en el tema porque no, pues no lo domino realmente, pero sí hay un principio de que tú das lo que tienes, no puedes dar algo que no has tenido. Y si tú buleas, muy probablemente es porque recibiste bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying laboral podría ser considerado como una forma de denigrar, de restar, de minimizar, y muchas veces pasa que imitamos a los líderes que tenemos en la organización o prácticas pasadas que le dieron éxito a personas en las organizaciones en que hemos estado anteriormente. Prácticas no necesariamente las adecuadas. Entonces, copiamos esas prácticas y las vemos como el camino para llegar a donde aspiramos llegar. Y en muchas ocasiones genera un ambiente hostil, un ambiente de generar una diferencia o desigualdad para yo ser superior y tú ser inferior. Así que ahí hay que entender que ya la persona puede que traiga eso a la organización o puede que sea inclusive la cultura en algunas áreas o subculturas dentro de la organización. Por eso el especialista en recursos humanos puede ayudar a mitigar esto, primero brindando herramientas a todos los colaboradores, inteligencia emocional, las políticas de la organización, mejor interrelacionamiento entre los miembros de la organización, mejor habilidades blandas, pero también influir mucho en los líderes. Los líderes usualmente generan o tienen el potencial de generar las culturas dentro de sus equipos, porque tienen un impacto muy fuerte. Entonces, usualmente un equipo bulista es porque ha tenido un líder que también ha utilizado prácticas que no han sido las adecuadas. No siempre, estoy hablando y generalizando. Entonces, influyendo o impactando a los líderes en la organización, pudiéramos con mayor facilidad diseminar una respuesta más positiva entre pares y siendo no tolerantes. Cuando una situación se da, lastimosamente no ocurre en el país, pero ojalá en las organizaciones sí ocurriera, es un sistema cerrado mucho más pequeño. Cero tolerancia a aquellas acciones que se desalinean de los principios, de los valores, de las políticas, de las reglas de la organización. Eso no quiere decir que hay que llenar las organizaciones con biblias enormes de políticas, de reglas, pero pocas buenas que realmente nos digan cómo debemos comportarnos en la organización. Y aquello que no es aceptable debe ser corregido, mitigado, castigado o erradicado, porque no debe ser permitido en la organización. Entonces, un trabajo conjunto donde gestión humana tiene mucha posibilidad de influir y los líderes también dentro de la organización. Muchas gracias, profesor. La última pregunta. Desde su experiencia, ¿qué acciones llevaría a cabo para motivar a un departamento? Bueno, primero, se habla mucho de que el líder motiva. Yo soy de la creencia que la motivación es intrínseca, viene de adentro hacia afuera. Yo diría que lo que un buen líder debe hacer es generar las condiciones adecuadas de desempeño de sus colaboradores para dejar fluir las habilidades y la potencialidad que tenga cada persona de hacer el trabajo de la mejor manera. Con esa parte ya empiezas a generar el ambiente. Y para lograr identificar en casos ya más uno a uno que pudiera motivar es conversar, la cercanía, la escucha empática, la observación, el acercamiento de los líderes hacia los colaboradores para entender qué realmente los mueve y usualmente escucharlos, preguntarles qué te gustaría, qué necesitas, qué te hace falta, en qué puedo ayudar. No hay que ser tan complicado, no hay que buscar herramientas exponenciales para lograr un algoritmo que logre bienestar y motivación, pero usualmente los factores que ayudan a la productividad manejados adecuadamente son un gran primer paso para generar personas motivadas. Reconocerlas, valorarlas y respetarlas, que a veces pareciera que eso es como pedirle mucho a algunas personas, pero decir buenos días, saludar, oye, ¿cómo estás tú? Oye, ¿cómo está tu hijo? Supe que estuvo enfermo, ¿cómo le está yendo?
me dejas saber si necesitas algo, escuchar las alternativas. Hoy por hoy dejar a las personas ser un poco más independientes y más autónomas en su trabajo es un gran motivador que permite que haya más talento y haya mejores resultados. Entonces, una mezcla de todo eso creo que pudiera ayudar. Muchas gracias, profesor, por su presentación y su tiempo. Seguimos Perfecto, con un gracias a ustedes. pequeño video. Gracias a ustedes. Chao. Buenas noches. A continuación, nuestra siguiente expositora es ingeniera comercial, posee un posgrado en recursos humanos, certificada como coach e hipnoterapeuta por American Alliance Hypnosis. Ha trabajado en distintas multinacionales tales como Colgate, Palmolive, la delegación de Peugeot para Latinoamérica y el Caribe anglosajón de 25 países. Interplus, de empresa de construcción española con sede en Barcelona. Es dueña de dos empresas, Proyecta Titu y Life Eye Control. La última es una empresa de aromaterapia. Sin más que agregar, con usted la coach Eileen Britman. Muy buenas noches, saludos a mi querido Panamá desde Indianápolis. En este momento me encuentro fuera de mi querido país, pero esta noche de verdad que es un placer poder compartir con ustedes en un tema que la verdad me apasiona. Lo he trabajado con muchísimo amor durante muchos años y esto me llevó a abrir mis propias empresas para estar del otro lado y poder ayudar a las personas a lo que nosotros deseamos como gestores realmente conseguir, pues el desarrollo de nuestro talento humano. La verdad para mí es un placer el poder compartir esta noche con distintas áreas, porque gracias al profesor Emanuel
que fue el organizador de este evento, hemos podido reunir tanto a profesionales como estudiantes de distintas universidades y al mismo tiempo, pues, a futuros profesionales de esta área. Y quiero empezar con una frase, y es: el que da mucho es porque mucho tiene. Y esta es la clave para que nosotros como personas empecemos a gestionar mejor un recurso humano, que es lo que estamos celebrando hoy en día. La clave es justamente la palabra humanidad. Y la palabra humanidad inicia con nosotros mismos. Y por eso hay preguntas claves que nosotros nos tenemos que hacer. Porque a través de esas preguntas es que nosotros vamos a poder lograr empatizar con las otras personas. Nosotros no podemos dar, como bien lo decía el colega anterior, no podemos dar lo que no tenemos. Ese es un principio básico. Y en las organizaciones, iniciando desde nuestros estudios, muchas veces encontramos profesionales que muy por el contrario, a empujarnos hacia lograr una medida de éxito, se convierten en gestores de cuestionamientos improductivos. Y realmente lo que nosotros tenemos que gestionar en las personas es encontrar o hacer una introspección profunda. Porque en base a lo que nosotros desarrollemos como persona, en base a lo que nosotros seamos como persona, es que vamos a poder generar esta palabra tan importante llamada empatía. Porque la definición de empatía es tener la capacidad para ponernos en el lugar de la otra persona. Pero ¿cómo ponerme en el lugar de la otra persona cuando yo estoy disperso en mi propio universo? Y hablemos de universo como mi condición interior, mi mente, mis emociones, mi nivel espiritual, cómo estoy viviendo en mis tres planos: el plano físico, el plano mental, el plano espiritual. Y esto es algo bien interesante porque el plano físico, que es todo lo que nos rodea, meramente nos habla del pasado. El aquí y el ahora lo trabajamos desde mente. Y el futuro definitivamente desde el principio espiritual, porque se basa en creer o no creer. Y ese es el primer cuestionamiento. ¿Qué creo yo de mí? ¿Cómo puedo yo manejar las emociones de otras personas? Profesores, futuros profesionales de esta área, apasionense primeramente con ustedes mismos, porque su calidad como persona es lo que va a lograr catalizar a otras personas. La empatía se compone directamente de los siguientes puntos que vamos a hablar. Conciencia. Yo tengo que tener conciencia a través de mis sentidos. Somos personas sensoriales. Cómo yo veo a las personas, cómo yo le hablo a las personas. Pero ese diálogo inicia primeramente conmigo mismo. Porque hablaba hace un momento, o le hacían una pregunta al profesor anterior y decía, ¿por qué hay personas que practican el bullying? Definitivamente porque tienen carencias y porque, tal como muy bien lo explicó el profesor Orna, las personas lastimadas lastiman a otros. Entonces, por eso, la primera introspección que nosotros hagamos para lograr nuestro equilibrio, nuestro estado de mayor productividad, se va a basar en nuestro nivel de conciencia. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que dejar atrás en mi vida? Porque yo tengo que tener claro dónde está mi meta para yo poder proseguir en mi vida. Pregunta clave: ¿cómo yo impacto a los demás? ¿Qué yo puedo hacer por los demás? Hay una frase que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. En el servicio, en el amor hacia las otras personas, es que nosotros vamos a poder encontrar la verdadera satisfacción de la aplicación de todas las técnicas, de todas las herramientas, de todos los recursos que nosotros podamos tener a nivel de empresa.
Y eso se lleva desde las habilidades duras, porque el aplicar todas estas técnicas, porque el aprender acerca de estas nuevas herramientas tecnológicas, eso es fácil desde el punto de vista de que lleva un procedimiento de tiempo. Pero las habilidades blandas que están relacionadas con lo que intrínsecamente tiene la persona, una persona que carezca de ellas difícilmente lo va a poder catalizar en otros. Entonces, por eso, la primera pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer en esta área es qué tanto amamos a las personas. Porque para gestionar recursos humanos tenemos que amar la humanidad, el ser y el alma de las otras personas. Como les decía anteriormente, adicional a la conciencia, tenemos que tener capacidad para responder y cuestionar a los demás. Si yo tengo conciencia para saber cuáles son mis estados anímicos, eso me va a permitir o me va a ayudar a mí entender que la persona que está frente a mí evidentemente tiene las mismas emociones que tengo yo. Y que de la misma manera en que en determinado momento yo puedo reaccionar, posiblemente la otra persona también lo pueda gestionar. Y esto tiene que ver muchísimo con el clima organizacional. Y tal como lo mencionaba el profesor Orna anteriormente, los líderes tienen una gran responsabilidad porque quien permite este tipo de acciones dentro de las empresas son justamente los líderes. Y para ser un buen líder, nosotros tenemos que tener la capacidad para cortar y los criterios para detener aquellas condiciones que en efecto no sean productivas para la empresa. Dice que la costumbre se hace ley. Y cuando nosotros empezamos a promover en nuestras empresas una política o una dinámica que lo que hace es generar o aportar a que las personas vayan creando raíces de amargura en su interior, es el principio de la pérdida de un buen clima organizacional. Y es por eso que las personas de recursos humanos, que somos mediadores, porque en el camino vamos a descubrir, o los jóvenes estudiantes van a descubrir, que ustedes están en el medio, entre la alta gerencia y los colaboradores, con sus distintos equipos o con los gerentes interdepartamentales. Y por eso una de las habilidades que ustedes tienen que desarrollar, que mayormente ustedes tienen que desarrollar, es la capacidad de la comunicación en todas las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de la empatía se llama también destreza. ¿Destreza para qué? Para comprender los fenómenos emocionales de la alta gerencia, porque ellos tienen metas hacia dónde quieren llegar y tienen que estar bien claras. ¿Y por qué tienen que estar bien claras? Porque todo lo que la gerencia desee va a caer en efecto cascada hacia los colaboradores. Y los resultados de los colaboradores van a ir en efecto escalón, porque van a subir en base a las jerarquías por las cuales tengan que pasar los distintos procesos. El esfuerzo es parte de la empatía también. ¿Por qué? Porque definitivamente a veces, estando nosotros gestionando nuestras propias cargas emocionales, tenemos que generar un doble de esfuerzo para poder tener sentimientos y actitudes diferentes para con las demás personas. El reconocer nuestras emociones para poder nosotros tener frente a nuestro personal emociones diferentes que no permitan que se trastoque ni las buenas conductas, ni las buenas formas, es sumamente importante. El esfuerzo definitivamente para entender las circunstancias que afectan a los demás. Así que en resumidas cuentas, para tener empatía tenemos que ser conscientes, tenemos que tener capacidades,
tenemos que tener destrezas y tenemos que saber cuáles son los esfuerzos que va a requerir nuestra posición por parte de nosotros. Y como les decía anteriormente, ¿por qué esto es importante desarrollar la empatía hoy más que nunca en las empresas? Porque como nunca antes se está manifestando un fenómeno que es donde convergen prácticamente cinco generaciones. Estamos hablando de que las altas gerencias son los llamados baby boomers. De allí venimos nosotros, la generación X. Posteriormente vienen los millennials y hoy actualmente incluso están trabajando la generación Z y cada uno de ellos tienen una mentalidad o un sistema de creencias. Y abro paréntesis, ¿qué es un sistema de creencias? Todo lo que radica en mi inconsciente. Todo con lo que yo he crecido, todo lo que se ha formado en mi inconsciente. Y yo al mismo tiempo voy a responder en base a ese sistema de creencias. Es decir, que todas estas generaciones que tienen formas de pensar sumamente diferentes, el gestor de recursos humanos tiene que tener la capacidad para comprender todos los idiomas que se hablan. Y ese es un punto muy fuerte que los gestores de recursos humanos deben darse el tiempo para entender las distintas capacidades mentales de todos los que están, porque cada uno va en base a lo que les mueve, a lo que les motiva a tener una conducta diferente. ¿Y por qué me enfoco tanto en el sentir, en el pensar? Porque, señores, al final del camino títulos tenemos todos, pero el corazón y la mente, que es de donde verdaderamente nace el impulso para desarrollar a otras personas, eso se ha enfriado. Y como gestora de recursos humanos, que fui durante muchos años antes de ser empresaria y antes de crear lo que es Proyecta Actitud, que es una empresa que justamente se enfoca en catalizar, en hacer que las personas encuentren su mejor yo, su mejor versión. Volvemos al principio, nadie da lo que no tiene. Antes de yo generar esta empresa, fui gestora de recursos humanos y como gestora de recursos humanos tenía cualquier cantidad de currículum. Manejaba en los procesos de reclutamiento y selección a muchísimas personas con muchísimas titulaciones, pero cuando realmente los ponías en una posición, en un estatus en donde tenían que gestionar a las personas, carecían de 3 condiciones: pasión, corazón y empatía. Y cuando a nosotros, señores, nos falta eso, difícilmente vamos a poder tener la apertura para desempeñarnos direccionados hacia los demás. Así que en esta noche, básicamente he venido a traerles este mensaje de desarrollo y de cuestionamiento para cada uno de nosotros. Como les decía anteriormente, hacer una introspección. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tomarnos el tiempo para olvidar los ruidos externos y saber qué es realmente lo que enfoca mi yo interior que me hace proyectarme hacia las demás personas. Dentro de esta condición direccionada hacia las empresas directamente, ¿cómo se traduce eso en aplicar la misión y la visión de las empresas, acompañada de un firme listado de valores? Tenemos que tener una visión, empresarios, misión, visión y valores. En la aplicación de los valores, y esto es algo que durante los años de gestionar recursos humanos me daba cuenta al visitar distintas empresas.
que las empresas tenían la misión, tenían la visión, tenían los valores, pero ¿saben por qué no los aplicaban? Porque era una simple decoración de la entrada de cada una de las empresas. Entonces, señores, para nosotros poder gestionar en las empresas en base a lo que nosotros somos, dueños de empresa, ¿qué doy y qué espero de mis colaboradores? Profesores, ¿qué estoy brindándole a mis estudiantes para que ellos en el futuro sean profesionales integrales? ¿Y qué es un profesional integral? El que tiene complexión a nivel de conocimientos, a nivel de actitudes, aptitudes. Actitudes principalmente, porque vuelvo y les repito, las aptitudes las podemos poseer porque son habilidades duras y como habilidades duras se aprende. Las habilidades blandas se desarrollan y yo no puedo desarrollar algo en una persona si yo no comprendo el valor de eso para mi vida. Así que este ha sido un corto mensaje. Sé que tendrán algunas preguntas, así que ustedes pueden abrir, si gustan, ya los cuestionamientos, porque mi mensaje fue corto, preciso y conciso. Porque vuelvo y les repito, hay solo una clave y es la introspección de ti como persona o en ti como persona para poder desarrollar a los demás. Así que chicos, si abren el panel para las preguntas, con todo gusto en el tiempo que podemos o que tenemos restante, las podemos contestar. Muchas gracias, profesora Ailín. Abrimos el espacio para preguntas en el chat. Por mientras, profesora, la primera pregunta sería, ¿cómo le recomendaría a una persona que realice una introspección de sí mismo? Utilizando la técnica que utilizaba un gran filósofo que era la mayéutica. Nuestro cerebro reacciona a través del cuestionamiento. Nuestra plasticidad cerebral cambia a través del cuestionamiento. Nosotros podemos saber si estamos actuando de forma correcta o incorrecta, porque más allá de lo que nosotros podamos creer a nivel de conocimientos, hay algo en nuestro interior que se mueve, que son las emociones. Cuando una emoción no está alineada a lo que tú anhelas conseguir, te va a incomodar. Entonces, una forma de hacer introspección es hacerte preguntas existenciales, como las que recomendé anteriormente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es? Eso automáticamente va cortando ideas en mi mente y abre un espacio para poder generar nuevas respuestas a mis antiguas creencias. Muchas gracias, profesora. Seguimos con cómo podemos trabajar nuestra inteligencia emocional para poder brindarle una buena actitud a las personas que están a nuestro alrededor. Ok, miren, anteriormente les hablaba, o en la pregunta que me hicieron anteriormente, hablaba de plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se cambia o se transforma a través de las nuevas experiencias. ¿Cómo yo desarrollo una mejor inteligencia emocional? Número 1, rompiendo mi círculo social. Porque mi círculo social es el que me ha llevado a creer y actuar como lo he venido haciendo y actuando hasta ahora. Es decir, para yo someterme a nuevas experiencias, yo no puedo, y decía Albert Einstein, locura es pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Si hablamos todo el tiempo con las mismas personas, si frecuentamos todo el tiempo a las mismas personas, de hecho, una de mis certificaciones, una de mis últimas certificaciones fue en Psicología de la Felicidad de la Universidad de Yale.
Y en esta certificación se hizo un estudio en donde los estudiantes iban al metro de Nueva York, y en el metro de Nueva York tomaron $20 a personas desconocidas, se las entregaban y les decían si querían participar dentro del proyecto, dentro del estudio. ¿Qué se quería lograr? Que las personas hablaran con personas desconocidas o le ofrecieran algo a personas de las cuales no tenían ningún tipo de relación. Al final, ellos con esos $20 tomaban 15 para ellos y 5 para personas desconocidas, a las cuales ellos con esos 5 balboas podrían invitarlos a un café, porque de estación a estación en el metro, en la siguiente parada de donde recibían los $20, justamente quedaba un Starbucks. Y resultó que las personas que empezaron a tener contacto con personas diferentes empezaron a desarrollar una capacidad de pensamiento diferente. ¿Por qué? Porque evidentemente se sometían o se exponían a personas diferentes y lograban empatizar. ¿Por qué? Porque descubrían que en determinado momento, si ellos se sentían tristes, habían otras personas que tenían situaciones igual o peor que ellos. Somos seres sociables. Y al ser seres sociales, uno de los desarrollos de la inteligencia emocional es justamente poder abrirnos a nuevas experiencias, porque si no vamos a seguir exactamente en los mismos cuadros. Gracias, profesora. La siguiente pregunta vendría siendo, ¿cuál es su opinión desde el punto de vista de un especialista en recursos humanos, la forma más efectiva de eliminar un ambiente tóxico en un equipo de trabajo? Siendo ejemplo. Esa es la manera más efectiva. Muchas veces los gestores de recursos humanos, y me ha tocado hacerle coaching a muchos, llegan a las empresas y ellos, que son los primeros que tienen que practicar los buenos hábitos, no los practican. Como decía el profesor anteriormente, si yo no digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor, o ejemplo, decirte, qué linda estás hoy, ¿cómo vamos a poder nosotros promover una cultura diferente si nosotros estamos siendo testigos silenciosos de un mal manejo de las emociones dentro del ambiente laboral? Así que primeramente siendo ejemplo, eso es lo primero. Segundo, desarrollando actividades, y algo que me ha funcionado mucho es el one by one. Cada cierto tiempo, con las personas que estaban a mi cargo, yo lo que hacía era que tomaba un tiempo para hablar con ellos acerca de las expectativas que se tenían. Muchas personas dirían, pero en un ambiente de trabajo en donde hay tantas personas, sí, pero no todos son improductivos. Entonces, tú te tienes que ir a las personas que te están representando algún grado de deficiencia, porque esa persona, y voy a poner un ejemplo muy puntual, ¿qué descubría? Que la mayoría de las personas que se sentían insatisfechas dentro de la empresa, las insatisfacciones no eran propias. Las insatisfacciones incluso venían de una metástasis o de información de personas que ya ni siquiera estaban dentro de la organización. Entonces, por eso es muy importante detectar quiénes son las unidades y no como se ha hecho o se hacía hasta hace algún tiempo para desestimarlas, sino para encontrar y conocer cuáles son las verdaderas deficiencias dentro de tu empresa. Muchas gracias, profesora. La siguiente pregunta sería, ¿cómo las empresas pueden corroborar que dicha persona cuenta con las habilidades blandas necesarias antes de hacer la selección del personal? Bueno, para eso hay un grupo de pruebas definitivamente psicológicas que respaldan cuáles son las habilidades de las personas. Pero algo que tiene que desarrollar un buen gestor de recursos humanos es la intuición.
Y la intuición se eleva cuando tú tienes un alto nivel de conciencia, como te lo decía, como se los decía anteriormente, conociéndote a ti mismo. ¿Por qué? Porque somos seres sensoriales. Tenemos en nuestro cerebro aquello que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejos determinan el comportamiento de la persona o me hacen a mí leer el comportamiento que tiene la persona frente a mí. Entonces tenemos que utilizar estos conocimientos que tenemos acerca de neurociencias, y es una de las clases que deben ser desarrolladas firmemente para el personal de recursos humanos, porque no solamente estamos hablando de que hoy en día el gestor de recursos humanos está manejando distintas edades, sino que también está lidiando con distintas ideologías que aportan también al entorno laboral, porque evidentemente las personas siguen siendo o teniendo su esencia. El tener la capacidad para nosotros poner límites, porque somos seres de límites o de parámetros, definitivamente es parte de la gestión, pero el reconocimiento en las personas es mucho, muy importante. Entonces, eso sería lo que yo les podría decir con relación a esa pregunta. La intuición, o sea, dejarte llevar por el reconocimiento y empezar a evaluar a las personas como personas, como seres humanos, no simplemente como un postulante que va a llenar una vacante. Otra cosa, estas habilidades también van a depender, porque estamos hablando de que es una línea cruzada. ¿Qué expectativa tiene el jefe de esa persona o quien va a gerenciar esa persona? Porque si yo, por ejemplo, sé que mi gerente tiene un carácter muy, muy fuerte, yo no le puedo poner a una persona vulnerable. Tiene que ser una persona que tenga criterio. Y todas esas cosas, o esa habilidad para conocer a la persona en la entrevista de trabajo se desarrolla. O sea, el poder hacer preguntas que realmente te hablen de la anamnesis de las personas. ¿Qué quiere decir? El recorrido que la persona ha tenido en su vida, familia, preguntas muy importantes, muy básicas. Familia, ojo, no como un punto de evaluación para desestimar, sino para saber cuál es la complexión mental que tiene la persona que va a trabajar en nuestras empresas. Y saber si las mismas se pueden o no desarrollar, obviamente. Muchas gracias, profesora. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que por estos medios virtuales los estudiantes desarrollan todo su talento en aprendizaje para ser profesionales integrales? Definitivamente hay muchas falencias, porque una de ellas es la que estamos viendo como carencia que están desarrollando los principales educadores y formadores, que son los padres. El hecho de tener una interacción virtual limita algo que me da muchísima importancia de la otra persona, que es la kinestesia. Entendamos que somos energía y la energía viene de nuestros pensamientos. Estar detrás de una pantalla es algo muy frío. ¿Por qué? Porque inclusive hoy en día, y tenemos que llamarnos verdad, los jóvenes o los estudiantes lo que hacen es que apagan las cámaras, ¿verdad? Ante esas actuaciones se limita el contacto con las personas. Y es en el contacto con las personas que nosotros logramos poder desarrollar habilidades interpersonales. Por eso es que hoy en día los jóvenes y niños se ven más carentes de poder comunicarse, porque ustedes ven a los bebés de 2, 3, 4 años manejando una tablet mejor que personas adultas hace un par de años atrás. Entonces el niño, el adolescente está tan limitado a estas condiciones tecnológicas que lo que nos hace ser como personas, que es la interacción,
que es el poder sentir la energía de las otras personas, el poder desarrollar la habilidad para hablar. Y ustedes, y esto es algo que todos ustedes lo han podido observar. Vamos a las fiestas y está todo el mundo con un WhatsApp y las personas no interactúan. Es exactamente el mismo fenómeno que se da con las clases virtuales. Así que respondiendo puntualmente a que si esto contribuye o no, la verdad, desde mi parecer y respeto a quienes opinen que no sea así, pues la verdad yo creo que nos limita bastante en la experiencia para desarrollarnos como mejores personas o como seres integrales. Muchas gracias, profesora. Como última pregunta, ¿cómo recomendaría usted que los colaboradores o trabajadores aprendieran a separar el trabajo o vida laboral con la vida personal durante este tiempo virtual? ¿Cómo un colaborador puede decirle a su supervisor que ya se acabó su horario laboral y no puede hacer el trabajo extra? Primeramente, como les digo, desarrollando criterios firmes en cuanto a dónde está el límite que excede o en dónde está mi real desempeño en el trabajo. Vámonos primero a la última pregunta porque creo que eran dos preguntas compuestas. Y te voy a pedir que me repitas la primera parte, por favor, después que contesto la segunda, ¿ok? O bueno, vamos mejor por partes. Repíteme nuevamente la pregunta, la primera parte de la pregunta. En estos tiempos virtuales, ¿cómo recomendaría usted que los colaboradores o trabajadores aprendieran a separar el trabajo o vida laboral con la vida personal? Ok, la forma más efectiva es viendo cuáles son mis motivaciones y teniéndola desde un aspecto cercano. Estando en casa, tengo a mis hijos. Estando en casa, tengo la estructura que yo estoy manteniendo con mi trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente cuando yo como persona me enfoco en que mi espacio de trabajo va a ser óptimo, es porque todo esto que me rodea se está haciendo, está viendo el beneficio o el resultado de lo que yo en ese momento me voy a enfocar. Muchas veces nos cuesta separar mis actividades de trabajo con las actividades familiares porque entro en un estado de relajación y mi nivel de relajación se enfoca nuevamente o se direcciona hacia lo que tengo que hacer porque tengo motivaciones específicas para desempeñar o dar lo mejor de mí, indistintamente a que me estén supervisando o no. La segunda parte, por favor, de la pregunta. Un minuto, por favor. La segunda parte es, ¿cómo un colaborador puede decirle a su supervisor que ya se acabó su horario laboral y no puede hacer el trabajo extra? Ok, uno de los primeros puntos que se deben desarrollar en trabajo a distancia es justamente la entrega de reportes o de las asignaciones o resultados de funciones que se tengan. Por allí se dice muy frecuentemente que las palabras se las lleva el viento y que todo tiene que estar en blanco y negro. Entonces, una de las formas más efectivas para nosotros poder organizarnos y para poder validar la información es llevar nuestras propias agendas de trabajo para efectivamente garantizar el cumplimiento de las mismas. Ahora sí, profesora, última pregunta. Sumando la empatía, ¿qué otras habilidades se deben presentar para tener un entorno laboral positivo? Me gustaría hablar más que de habilidades, porque la empatía definitivamente es mandatorio. Cuando tú eres empático, todo lo demás o el ambiente alrededor tuyo cambia. Cuando tú tienes un alto nivel de conciencia, que es lo primero en la empatía, todo lo demás cambia. Algo que las empresas y principalmente nosotros como personas tenemos que desarrollar ya vendría siendo el valor del respeto. Miren, si nosotros como sociedad empezásemos a respetar
a las personas, viéndolas desde lo que son, desde la empatía, definitivamente estuviéramos hablando de una sociedad, de ambientes de trabajo muy, muy diferentes. Muy diferentes porque el respeto lo hace todo. Si yo soy capaz de empatizar con la persona y de respetar que su nivel de pensamiento, que sus habilidades, que su forma de ser, que su capacidad de pensamiento, que todo, que es un ser único, al igual que yo lo soy, automáticamente se abre la puerta para que la comunicación sea más efectiva. Entonces yo creo que además de la empatía tenemos que desarrollar el respeto. Y el respeto nos lleva a una condición básica como seres humanos, la prudencia. Y la prudencia nos lleva a saber cómo, cuándo, dónde y por qué ejecutar o realizar algo en favor nuestro. Y cuando tú tienes ese sentido de bondad, cuando tú reconoces que las cosas buenas para ti son buenas para los demás, automáticamente todo empieza a fluir para bien, porque estamos hablando de que se crea una armonía. Si yo hago algo que va en detrimento de las otras personas, yo no puedo jamás esperar un buen resultado. Ok, ¿Alguna otra muchas gracias pregunta? a todos por su participación. Profesora, nada más queda agradecerle por su participación, por su aporte y por tomar un poco de su tiempo para formar parte de este webinar. No, Gracias. gracias a ustedes y deseando primeramente que toda la gloria sea de Dios, que mis palabras hayan sido como semillas que sean sembradas en sus corazones y que en su tiempo den fruto. Así que muchísimas gracias al profesor Emanuel y a este grupo de chicas súper talentosas por hacerme parte de este excelente proyecto. Muchísimas gracias a todos los que están aquí también. Para culminar, concedo el espacio al profesor Emanuel Pérez. Wow, puede ser. Vamos a darle gracias primero al universo por tenerlo a todos ustedes aquí. Al maestro del maestro, al profesor Sebastián Orna, de verdad mi respeto para él siempre. Y Evelyn, mi amiga personal, definitivamente un abrazo. Tengo mi estudiante de primer año y un solo mensaje positivo que les quiero desear a cada uno de ellos. Tenemos que tener una buena actitud. Tenemos que tener una actitud positiva, una actitud de cambio. Cuando hablamos de ese jefe de recursos humanos, ese gerente de recursos humanos, definitivamente tenemos que hacer cambio. El profesor Orna habló que tenemos que ser estratégicos y tenemos que estar a la vanguardia. Y es así, porque como ejemplo, nosotros en el 2020, con la pandemia, pudimos trabajar y celebramos nuestro Día de Recursos Humanos en la empresa, igual que mañana lo vamos a celebrar, igual mis estudiantes celebraron todo. Pero a estos jóvenes recursos humanos, lo único que le puedo decir es que esa habilidad blanda hay que trabajarla. Hay que tener esa iniciativa, ese liderazgo, ese potencial de hacer las cosas como se debe correctamente. Y lo más importante sobre todo, ese sueño, ir atrás de su sueño para lograr las metas y el objetivo que estamos buscando. Ahora el gerente de recursos humanos en este tiempo tiene que saber un poco de todo. No solamente la contratación, no solamente la planilla. Es una persona holística, como pues se dice con H, que abarca un poco de todo. Definitivamente, profesor Orna, muchísimas gracias al equipo de trabajo, a mis estudiantes por este desarrollo. Y como dice Carmen Testa, que siempre le digo, tenemos que estar a la vanguardia capacitándonos totalmente. Hay muchas capacitaciones gratuitas, pero nosotros también tenemos que motivarnos solamente, no que la empresa nos pague una capacitación. Nosotros tenemos que invertir en la formación de cada uno de nosotros. Y a todos mis estudiantes de las diversas universidades, muchísimas gracias por estar aquí. Profesor, nuevamente reitero mi respeto. Yailin, un abrazo. Y a todos que tengan feliz noche. No sé si alguna
La profesora Carmen Guerra, le dejamos el micrófono abierto. No sé si quiere decir algunas palabras. O se retiró. Pero bueno, de mi parte, éxito, que tengan muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bendiciones, gracias. Amén. Amén. Buenas noches.